Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera poner pleito para quitarle la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que pide prestado, no le rehuyas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, lunes, iniciamos la 11ª semana del tiempo ordinario. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el Señor nos habla muy maravillosamente sobre el ministerio. Damos pruebas de que somos servidores de Dios. Qué lindo. Los ungidos, los sacerdotes, los ministros de Dios, somos servidores de Dios y damos pruebas de que somos sus servidores. San Pablo manifiesta hoy en esta primera lectura que somos colaboradores y servidores de Dios. Él pone en lista estas 2 cualidades: soy colaborador, servidor de Dios, y no cesa de exhortar a los corintios a que sepan aprovechar el día de la gracia, el día de la salvación, el tiempo favorable. Ser colaborador no es ser protagonista. El que lleva a cabo el proyecto de la salvación es Dios. Repito, el que lleva a cabo todo proyecto, el que hace toda obra es el Señor. San Pablo es nada más, y pues diríamos de esta manera, nada menos que el que da a conocer el plan salvador de Dios y se preocupa de que llegue cada día este mensaje a la comunidad. San Pablo explica lo que significa para un apóstol este ministerio. Y encontramos en esta lectura, queridos hermanos, en la primera lectura, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 10, y él enumera y dice lo que significa este ministerio. Y hace una lista impresionante de dificultades. Dice, nosotros los ministros pasamos luchas, golpes, cárceles, días y noches sin comer, sin dormir, y a la vez habla de actitudes generosas por su parte. El ministro es paciente, amable, amoroso. Ciertamente no se presenta como un poderoso o un resignado servidor. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la salvación. San Pablo dice, lo tildan de impostor, de moribundo, de pobre, lo sentencian, pero resulta que está bien vivo y enriquece a los demás. Hermanos, hoy en día el sacerdote, el ministro de Dios, el ungido, el consagrado, y de igual manera dice así San Pablo, entre las cualidades habla de limpieza, del saber, de la paciencia, de la amabilidad, de los dones, del amor sincero, llevando la palabra y la fuerza de Dios. Pues San Pablo dice en este aspecto, hermano, como también les había dicho en la primera carta a los Corintios, somos imitadores de Cristo. Yo les digo
dice el Señor, cuando calumnian, cuando rechazan, cuando desprecian, cuando llegan hasta maldecir, dice el Señor, aquellos que nos persiguen, a todo bautizado, tú y yo somos bautizados, no hagan resistencia al hombre malo. En San Mateo capítulo 5 se sigue hablando de lo que Jesús quiere dar a entender a sus seguidores, un estilo de vida más perfecto. Se trata de una acción, de una reacción cristiana. Y también nos habla hoy de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta era una ley del Antiguo Testamento. Y recuerdo lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo no he venido a cambiar la ley, he venido a perfeccionarla. ¿Y cuál es esta perfección? Pues bien, vamos a hablar primero sobre la ley del talión. Había que castigar solo en la medida que se había faltado, tal como de ahí el nombre de talión, del talín talis, del latín talis. Jesús va más allá. No quiere Jesús, el Señor no quiere que devolvamos mal por mal, venganza. El Señor no quiere la venganza, no quiere el mal. Y me atrevería a decirlo, y con vergüenza lo diría, quizás humanamente existen tres clases de espíritu: el espíritu de Dios, el espíritu humano y el espíritu maligno. Y muchas veces quien actúa primero es el espíritu humano. No dejamos actuar el espíritu de Dios. Y el espíritu humano muchas veces, cuando está apartado de la gracia de Dios, pues actúa mal, actúa como el espíritu del mal, con odio, con rabia, con recelo, con venganza. Y esto, por eso dice el Señor, Jesús hoy va más allá. Él quiere antes bien que no se devuelva mal por mal, sino lo contrario. Si nos dan, nos pagan, nos ofrecen o nos tratan mal, si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón, pagar amor, con amor. Pone como ejemplos de la vida concreta, como los golpes o los pleitos o la petición de préstamos. No hagan frente al que los agravia. Y hermanos, recuerdo otro pasaje de la Sagrada Escritura cuando el Señor dice: cuando les pidan un favor, no se hagan del rogar, no se hagan esperar. Mire lo que dice: al que te pide prestado, no lo rehuyas. Si está en su posibilidad hacer el favor, ayudar al prójimo, Dios te lo agradece a ti. Es Dios el que te lo agradece. Quizás los humanos pagamos mal, pero es Dios quien paga bien. Quizás cuando partamos a la eternidad, Jesús nos va a decir: ¿qué hiciste de bien por la humanidad? Y quizás nos llegue a mostrar también: ¿recuerdas aquel día, aquella tarde, aquella noche, aquel hermano, aquella alma, aquel hermano, aquel prójimo que tú le cerraste la puerta? Actuabas, hablabas como si no hablaras conmigo, como si no me conocieras, como si yo no quisiera actuar en ti. Hermanos, cuando Dios está en tu vida, déjalo actuar en favor del hermano. Es Dios el que quiere actuar a través de ti, haciendo favores. Y recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Es Dios el que paga, el que premia, porque nosotros no le servimos a los hombres en la tierra. Es a Dios a quien le servimos a través de los hombres en la tierra. No es a los hombres, es a Dios, perdón. Es a Dios a través de los hombres. Es a Dios a quien le servimos, le ayudamos en medio del prójimo.
ay de mí si no lo hago. Por eso dice este bello himno, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para servir. Y por eso dice un proverbio, que el que no sirve al prójimo, si tú no vives para servir, no sirve para vivir. Qué triste y qué feo esto, ¿verdad? Más bien, hoy roguémosle al Señor, Jesús, perdón si yo he dejado plantado al prójimo, al hermano, si yo no he ayudado. Y también en el hogar, queridos hermanos, sirvamos, trabajemos todos juntos construyendo el reino de Dios. Te bendigo como sacerdote y deseo que la gloria de Dios sea cada día, más bien cada momento con ustedes. Que el Señor te guarde y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.